Bueno, vamos a repasar un poquito lo que hicimos en la clase pasada para ver lo que nos quedaba pendiente de esta primera parte. La clase pasada, si esto quiere avanzar, ahí estamos. Bueno, arrancamos de la definición de estructura, que es el conjunto de elementos de la construcción destinados a transmitir las cargas desde el suelo hacia arriba. Hicimos luego un análisis pensando esto como una especie de sistema de ecuaciones donde por un lado teníamos las condiciones que tenía que cumplir la estructura y a partir de esas condiciones cuáles eran las cuestiones que había que definir de esa estructura, y dentro de esas condiciones que debía cumplir la estructura habíamos planteado como condición imprescriptible, o sea que se debe cumplir sí o sí, no en cierto grado, no un poco o bastante, sino que se puede cumplir o no cumplir, la función resistente. Y habíamos dedicado el resto de la clase a avanzar sobre eso de qué es la función resistente. Habíamos dicho que para cumplir con la función resistente, la estructura tenía que cumplir tres condiciones: la condición de equilibrio, la condición de resistencia y la condición de estabilidad. Y desarrollamos en la clase anterior las primeras dos condiciones: la de equilibrio, donde vimos primero que la estructura estaba en equilibrio cuando no se movía, cuando estaba quieta, y por lo tanto no sufría si consideramos una estructura en el espacio, no sufría traslaciones según los tres ejes X, Y y Z, ni rotaciones alrededor de esos tres ejes. Luego, para simplificar el análisis, bueno, esta sería la expresión matemática de eso, que la sumatoria de fuerzas y de momentos en todas las direcciones sea igual a 0. Para simplificar el análisis lo llevamos a una estructura plana, donde las posibilidades de movimiento son tres: el desplazamiento, la traslación según X, la traslación según Y, y el giro según Z, y lo que planteamos ahí es que una estructura está en equilibrio no solamente cuando se cumplen esas condiciones, o para garantizar que se cumplan esas condiciones siempre, cualquiera sea el sistema de fuerzas activas que aplico sobre la estructura, debo tener determinadas formas de vinculación de la estructura en el terreno y de las partes de la estructura entre sí, que me garanticen que no va a haber traslaciones en X y en Y en el caso de una estructura plana, o sea que sus elementos y sus fuerzas están contenidas en el plano, ni gire alrededor de Z. Esto obviamente vale para el espacio también, lo analizamos en el plano para que sea más sencillo. En el caso del espacio tendremos 6 grados de libertad y habrá que tener 6 condiciones de vínculo que limiten esos 6 grados de libertad. Entonces, decíamos que la estructura iba a estar en equilibrio cuando las condiciones de vínculo permitan garantizar que no se producen estos movimientos. Y eso vimos que si no eran mecanismos y que las estructuras estaban en equilibrio, podían ser isostáticas, o sea que tenían tantas condiciones de vínculo como grados de libertad, como estas dos que vemos acá, que limitan los tres grados de libertad, las dos traslaciones y el giro alrededor de Z, o más condiciones de vínculo que grados de libertad, y en ese caso las estructuras eran hiperestáticas. Ambas son estructuras que podemos considerar en equilibrio. Después analizamos la condición de resistencia. Bueno, aquí vimos que cuanto mayor era el grado de hiperestaticidad, la estructura se comportaba más en conjunto, trabajando más en conjunto, lo cual en algunas condiciones, por ejemplo los edificios en altura, resulta conveniente, porque economiza cuando hay que absorber esfuerzos de flexión, que son los más caros. Es más costoso. Hay que poner más material para poder absorber los esfuerzos de flexión que los de compresión o eventualmente tracción pura. Bien, entonces después analizamos la condición de resistencia y dijimos que la estructura iba a ser resistente cuando los elementos componentes de la estructura puedan transmitir las cargas hacia los otros elementos o al terreno sin romperse y sin deformarse excesivamente. O sea que las deformaciones que tengan sean compatibles con el uso. Y que esto dependía de las dimensiones, la forma y el material constitutivo de la estructura. A mayor dimensión, mayor resistencia;
Las formas, hay formas que permiten mejorar la condición de resistencia del elemento estructural, y hay materiales que tienen mayor capacidad de resistencia a la tracción, o a la compresión, o a ambos, al corte, a la torsión. Luego vimos justamente cuáles eran las fuerzas interiores que pueden aparecer en un elemento estructural, y vimos que podía haber momento flexor, o flexión, corte, compresión y tracción, que son los esfuerzos normales, y torsión. Y vimos algunas formas de analizar las deformaciones que se producen en las estructuras cuando reciben las cargas. Bueno, nos queda analizar ahora, dentro de estas tres condiciones, la condición de estabilidad. La estructura, vamos a decir que está estable cuando tiene la capacidad de que, al recibir alguna perturbación no considerada en las fuerzas actuantes, la estructura tiene la capacidad de volver a la condición de equilibrio original. En ese caso vamos a decir que la estructura es estable. Esta perturbación es un fenómeno que ocurre en un instante, que deja de actuar, pero que aparta a la estructura de la condición de equilibrio. Entonces, lo que hay que ver es si la estructura, para decir que es estable, una vez que deja de actuar esa perturbación, tiene la capacidad de volver a la condición de equilibrio original o no. El ejemplo clásico para analizar el concepto de estabilidad es este que vemos acá en la imagen. Una esferita apoyada, en un caso a la izquierda, sobre una superficie cóncava, en la del medio en un plano, y en la de la derecha sobre una superficie convexa. Piensen que la del medio es casi un estado límite entre las otras dos. O sea, imagínense que yo tengo una chapa flexible donde apoyo esa esferita, y la curvo. Tengo infinitas posiciones donde mantengo esa superficie cóncava, ¿sí? Luego la voy aplanando, hay una única posición que es el plano, por eso digo que es un estado límite, y luego la voy girando para que vaya formando una superficie convexa. En ese caso, también tengo infinitas posiciones. Por eso digo que la condición 2, la del plano, es una condición límite entre 1 y 3. Rara. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicarle a esa esferita una perturbación. ¿Qué va a hacer? Darle un golpecito así, tic, tic, a la esferita, muy pequeñito, apenas como para apartarla de la condición de equilibrio. La condición de equilibrio viene dada porque la esferita quieta, en cualquiera de las tres posiciones, obviamente que lograrlo en el caso 3 es complicado, pero se supone que hay un punto donde puede ocurrir. Justamente es complicado porque, como vamos a ver, es claramente la condición de equilibrio inestable. Está dada porque la esferita tiene un peso, y en ese punto la superficie de apoyo genera una reacción igual y contraria. O sea, está en equilibrio, está quietita la esferita, ¿sí? Entonces le vamos a aplicar esta fuerza diferencial F que dice por acá, un diferencial de fuerza horizontal, lo ponemos como diferencial de fuerza para manifestar que es pequeño y que además es instantáneo. Una pequeña fuerza aplicada instantáneamente. Eso va a ser de perturbación. Entonces, le aplicamos el diferencial de fuerza a nuestra esferita. Nuestra esferita en ese caso se aparta, ¿y qué pasa? Le hago tic, ¿y qué pasa? Vuelve a la posición inicial. Vuelve a la posición inicial. Claramente es la condición de equilibrio estable. Si acá
le aplico la fuerza, ¿qué pasa? Se mueve un Se poquito. traslada. Se mueve un poquito, hasta que dejo de aplicar la fuerza. Y vuelve a encontrar una posición de equilibrio. Si acá le aplico la fuerza, el golpecito, pic, se aparta bruscamente de la condición de equilibrio hasta encontrar el equilibrio en otro punto, que en este caso es abajo de esa concavidad. La primera entonces es la condición de equilibrio estable, la segunda, esa situación límite se la llama equilibrio indiferente, porque ni bien dejó de actuar, la perturbación persiste en el equilibrio, es una condición límite claramente, y en cambio la tercera es una condición de equilibrio inestable. En un edificio, la tercera, ¿qué significa? ¿Dónde encontró la condición de equilibrio después de colapsar? En el piso, ¿sí? Se derrumbó, ahí encontró la condición de equilibrio de vuelta, en lo que quedó del edificio, ¿sí? Ni más ni menos que eso estamos hablando. Piensen, por ejemplo, no digo que sea este el caso, otro día lo podemos, no sé si charlamos algo acá, creo que algo charlamos, del edificio ese que se derrumbó en Miami. Pero bueno, ahí actuó una perturbación, evidentemente algo falló que venía ocurriendo de tiempo atrás, seguramente, no fue que fuera perturbación instantánea, pero en ese momento actuó como una perturbación instantánea y colapsó la estructura. Por lo menos no estaba preparada la estructura para que fallara lo que falló. Todavía no tenemos muy en claro qué fue, pero alguna parte de la estructura falló y eso generó el colapso de toda la estructura. Esta imagen que sigue acá tiene que ver con el concepto de estabilidad vinculado a cómo está apoyado nuestro elemento estructural. Lo que acá se plantea son 3 comentarios. El primero es que claramente la condición de estabilidad va a mejorar si la estructura tiene un apoyo más grande. Fíjense que cuando está planteado esto acá, estamos pensando, ¿en qué se está pensando en esta imagen? Les pregunto a ustedes. ¿En qué condición de colapso de esa estructura, digamos, se está pensando? Vuelco, Vuelco, exactamente. Y para que haya vuelco, ¿qué tiene que haber ahí? fuerzas horizontales. Exactamente, muy bien, exactamente. O sea, se está pensando ante situaciones de fuerzas horizontales. Entonces, obviamente, cuanto mayor es la base, ¿qué voy a tener? Un brazo elástico mayor para el peso propio, para que eso se estabilice por su peso. Lo que se está moviendo acá es el punto de giro. Donde tenía este punto de giro acá, ahora lo tengo acá. ¿Y qué es lo que me equilibra esto? Perdón. El momento volcador. Claro, el momento volcador es el que lo desequilibra, y el que lo equilibra es el momento estabilizador, que es el peso propio. ¿Sí? Entonces acá lo que logro es mayor brazo elástico, mayor distancia, para que el momento generado por el peso propio sea mayor. Claramente se está pensando, en este planteo, se está pensando en este tipo de situación, en la situación de vuelco. Y lo mismo en los otros 2 casos. Acá nos plantea que la condición también de inestabilidad se va a dar más cuando el centro de gravedad esté a mayor altura, en cambio va a ser más estable cuando el centro de gravedad esté a menor altura. ¿Sí? En este caso, el vuelco sería por el propio peso de la estructura. No sería una acción horizontal necesariamente, sino el propio peso que le aumenta inestabilidad. O sea, esto está en equilibrio. Pero dado que yo tengo ahí la mayor masa arriba, ¿qué pasa? Cuando esto aparece esa fuerza horizontal, acá aparece la fuerza horizontal, en el momento en que esto se empezó a desplazar,
también el peso del cuerpo empieza a aportar momento volcador, porque el punto de giro está por acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Y lo mismo pasa en la imagen de abajo. En la imagen de abajo lo que se está explicando, otra condición para pensar en que el apoyo sea más estable, una es entonces que sea lo más grande posible, el apoyo, otra que la masa esté distribuida tratando de que haya mayor masa abajo y menos masa arriba, o por lo menos que no se produzca lo de la izquierda, que haya mucha masa arriba y poca masa abajo, que puede ser uno de los problemas del tanque de agua, ¿sí? Piénsenlo, el que tiene el grupo que le toca el tanque de agua, y cómo se resuelve esa situación al haber mucha masa arriba. Y en el caso de abajo, lo que me está planteando es que si el centro de gravedad, la vertical del centro de gravedad, cae fuera del área de apoyo, eso me genera un equilibrio inestable, ¿no? Esto obviamente ya está, esto está volcando, porque el propio peso del cuerpo hace que haya un momento volcador ahí, ¿sí? Bien. Todas estas son condiciones de equilibrio. No, esta, bueno, claramente es una condición de equilibrio inestable, y las otras son planteos en donde, digamos que a la izquierda se está más cerca de la situación de inestabilidad del equilibrio. Es más fácil que se produzca el colapso, el desequilibrio de esa estructura. Otra situación del equilibrio, o un caso típico que van a estudiar ustedes, de inestabilidad del equilibrio, es el caso de la inestabilidad del equilibrio en columnas. A ver, yo creí que teníamos algo acá, pero no lo tenemos. Le voy a hacer un pequeño comentario al respecto. Voy a generar un espacio en blanco para poder escribir ahí. Bueno, el problema de inestabilidad en el equilibrio en columnas tiene que ver con lo siguiente. Tengo una columna sobre la cual voy a aplicar una carga. Llamémosla P. Y abajo voy a tener una reacción igual y contraria, P', que equilibra la columna, ¿no? O sea que esa columna estaría en equilibrio. Bien. Ahora, vamos a suponer que aparece algún tipo de perturbación en esa estructura. Una perturbación posible sería una cuestión constructiva, que es muy normal que ocurra, y es que la carga P que tenemos ahí no esté aplicada exactamente, perdón, en el eje de la columna. O sea, acá está el eje de la columna, perdón. ¿P sería el peso propio o una carga No, externa? P es una carga extra que aparece de arriba, más el peso propio, si querés. Más el peso propio. Igual no hace a la cuestión, pero sí. Pongamos que recibimos una carga extra más el propio peso y tengo la carga que toma la columna. Pero decía que una perturbación podría ser que esta carga P no esté aplicada en el eje, sino que, por una cuestión constructiva, hay un desplazamiento, ¿sí?, de la carga P. Y por lo tanto de la carga P' también. ¿Sí? Ese desplazamiento, esta pequeña distancia que hay ahí,
la vamos a llamar diferencial E. Un diferencial, una excentricidad pequeña, producto de algún desplazamiento constructivo, que la columna se le quedó corrida un poco, y la de arriba viene por un lado, esta se le corrió para un costado, y entonces la carga no pasa exactamente por el eje de la columna. Quiere decir que esa columna va a estar sometida, por un lado, a la compresión P, pero además va a aparecer un momento. Va a aparecer un diferencial de momento. Esperen que voy a cambiar de color porque esto no se ve bien así. Va a aparecer un diferencial de momento, que vamos a llamar 1, igual a T por diferencial E. ¿Sí? Va a haber un momento que en este caso actúa así. ¿Sí? Sí. Y que por lo tanto va a producir una deformación de la columna. Vamos a marcarla en otro color. Perdonen que esto seguramente va a salir bastante mal. Una deformación de... salió horrible, ¿no? Bastante mal. Esperen, vamos a mejorarlo. A ver si podemos mejorar el pulso. Una deformación, digamos, así. ¿Sí? Entonces, cuando se produce esa deformación por flexión, ¿qué le pasa a la estructura? Ahora... ¿Se fisura? ¿Cómo? ¿Se fisura? Bueno, sufre flexión. Hay que ver si la estructura está preparada para tomar esa flexión o no. Si se deformara, si se produciera la deformación, esta que estamos planteando, resulta que ahora yo tengo acá al diferencial E se le agregó un diferencial E2. No sé por qué no escribe. Diferencial E2. Y entonces, el momento que se está produciendo ahora ya no es el anterior, sino que tengo un momento ahora que va a ser igual a P por diferencial E más diferencial E2. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Ese momento, en realidad este momento acá hay un error, tendría que haberlo llamado 2 al momento, perdón. Vamos a ver si lo puedo corregir. Bueno, me borró todo. Lo escribo de vuelta. Diferencial de momento. Es un momento 2. más grande, o sea, se va Es un flexionando momento, cada vez más. exactamente. Es un momento más grande. Y entonces ese momento más grande me va a producir ahora, esperen que escribo esto, tenía diferencial E más diferencial E2. Cuando aparezca este momento, ¿qué va a aparecer? Una nueva deformación, ¿no? Que va a producir un diferencial E3 y un diferencial de momento 3. Y así sucesivamente, si esa pequeña perturbación, que en este caso era un desplazamiento por un error constructivo, muy común y normal en la obra, no puede la estructura, la columna en este caso, tomar esa flexión sin deformarse, puede producirse el colapso de la estructura por pandeo, el colapso por lo menos de la columna. Después va a haber que ver el resto de la estructura si se aguanta que se colapse esa columna. Es raro, un colapso de una columna es algo grave en una estructura, ¿no? Ese sería el concepto, y por eso van a ver ustedes, cuando lleguen a estructuras de hormigón o a estructuras metálicas también, van a ver que verifican las columnas, las calculan a compresión, pero las verifican al pandeo.
a la inestabilidad del equilibrio por Pandey. En realidad se llama inestabilidad del equilibrio en elementos comprimidos. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, este es el concepto de estabilidad, que sería el que cierra el cumplimiento de la condición de equilibrio, de resistencia y estabilidad, serían los que cierran las condiciones que deben cumplir las estructuras para considerar que están cumplimentando la función resistente.